Bueno, vamos a comenzar por el tema de las eliminaciones y muestras biológicas en personas enfermas. Aquí, como veis, esto es un resumen de cómo se puede obtener las muestras biológicas, bien por recogida directa a través de las eliminaciones naturales del cuerpo, a través de los intestinos que producen las heces, los riñones que producen la orina, eh, los pulmones y los bronquios que excretan el esputo o la saliva, o bien a través del vómito. Se puede obtener también a través de procedimientos invasivos, bien a través del análisis de sangre o punción lumbar para obtener el líquido cefalorraquídeo. Otras formas de obtener muestras biológicas es a través de punciones o biopsias, punciones de la cavidad abdominal o punciones en la cavidad pleural, la cavidad que hay justo por debajo de lo que rodea a los pulmones, o bien a través de las biopsias, que esto ya lo hemos visto. Vamos a comenzar por la orina. Hay muchos parámetros que se pueden analizar en la orina, entre ellos el color, el número de emisiones, la cantidad eliminada, etcétera. Todo esto pues, se vería en un análisis clínico. El color normal de la orina es un color amarillento transparente que puede presentar cierta turbidez, una turbidez normal debido a que conforme va pasando el tiempo las sales las sales van precipitando y o bien si se mete al frigorífico estas sales también la sal de fosfatos y uratos se precipitarían, pero esto no es un síntoma normal, simplemente que con el paso del tiempo o bien por el efecto del frío estas sales precipitan. En este color transparente también lo presentan los pacientes diabéticos. Estos pacientes diabéticos presentan una alta concentración de glucosa en sangre. Debido a que no se metaboliza la glucosa, estos pacientes suelen metabolizar las reservas de grasa, como por ejemplo el colesterol, y como producto del colesterol se formarían, productos de degradación de las grasas, se formarían los cuerpos cetónicos o acetona. Esta acetona también no solo la producen los pacientes diabéticos, sino que se puede producir en pacientes normales que lleven un ayuno prolongado en el cual pues, no se metaboliza, no se utiliza la glucosa y se utilizan las grasas como fuente de energía. O bien puede ser debido a una infección. Bien, en pacientes diabéticos presentan esta acetona genera un aumento del número de veces que va la persona al baño. Esto es lo que se llamaría poliuria, en la cual el paciente genera más de 2.000 mililitros al día de orina. Y el olor característico es un olor afrutado, como a pies húmedos, no sé, es un olor característico. Bien, pasaríamos al color amarillo o amarillo lechoso. El amarillo lechoso o lechoso sería debido a piuria o pus en la orina, a diferencia del amarillo turbio, que es debido a la presencia de bacterias en sangre, de infección de infección en la orina, perdón, se llamaría bacteriuria. Bien, la infección lo que le da a la orina es un aspecto turbio y un olor amoniacal. Y esto es debido a que las bacterias utilizan la urea, que es un producto de desecho de la orina, y la convierten en amoníaco. Este amoníaco lo que hace es aumentar el pH de la orina, y de ahí el olor característico de la orina, que es un olor amoniacal. Bien, otros colores típicos son el naranja o anaranjado debido a la presencia de fármacos, sobre todo antibióticos como la rifampicina. El color rojo suele ser debido a presencia de glóbulos rojos en la orina. Esto es debido a insuficiencia renal. Por ejemplo, cuando hay un cálculo en el riñón,
lo que hace es generar pequeñas roturas en los conductos debido a la piedra, a la litiasis, y esto lo que hace es generar sangre. Esta sangre aparecería en la orina, lo que le daría un aspecto rojizo. Y luego también tenemos el color marrón coñac, debido a la presencia de pigmentos biliares. Coluria significa color en la orina, debido a los pigmentos biliares. Los pigmentos biliares, se forman en la vesícula biliar y en vez de pasar al intestino, se acumulan y se excretan en la orina, con lo cual darían un aspecto marronáceo, y esto lo que está dando a entender es que hay un problema hepático, problema a la altura del hígado o de la vesícula biliar. Y luego por último tenemos el color verde, que este es un color característico que si lo veis no se os va a olvidar, y es debido a la infección por bacterias por Pseudomonas aeruginosa. Bien, tenemos varios tipos de recogida de muestras, varias técnicas. Por un lado tenemos la recogida simple de orina, la primera de la mañana, en la cual normalmente suele estar más concentrada. Hay que desechar la primera porción de la orina, recoger la porción intermedia y desechar la porción final. Un análisis bioquímico de orina va a medir el pH. Como hemos visto antes, si hay una infección, provocaría un aumento del pH debido a la presencia de amoníaco. Cuerpos cetónicos. La infección de orina también produce un aumento de cuerpos cetónicos o acetona. Presencia de glucosa. En pacientes diabéticos la glucosa no está pasando a los órganos y se está eliminando en la orina. O bien directamente en esta tira reactiva podríamos ver si hay presencia de leucocitos, con lo cual si la tira reactiva nos da leucocitos es que es consecuencia de una infección. Por otro lado, tenemos el urocultivo que sirve para ver, para observar, detectar microorganismos patógenos en las vías urinarias. Tenemos tres partes: o bien recogida de la porción media de primera hora de la mañana, que sería como una recogida simple de orina. Esto lo puede hacer el TCAE, y habría que explicarle al paciente pues que tiene que desechar la primera porción, recoger la intermedia y desechar la parte final de la micción. Luego tenemos otra técnica para hacer el urocultivo, que sería a través de la punción suprapúbica. O sea, es una punción por encima del pubis, y por encima del pubis tenemos la vejiga. O sea, es hacer una punción dentro de la vejiga, directamente a la vejiga. Y luego tenemos la ureterostomía o nefrostomía, en la cual esto significa salida de un conducto al exterior, en este caso el uréter, que es el que conecta el riñón con la vejiga, o nefrostomía, que conecta la parte del riñón, de las pirámides del riñón, con el exterior, con lo cual se podría recolectar muestra de orina a partir del uréter o a partir directamente del riñón. Y por último tenemos la técnica para el control de la diuresis. El control de la diuresis se hace se hace en 24 horas, se recoge en un recipiente bastante más grande, se recoge la orina de todo el día. Al paciente hay que explicarle que la primera del día de hoy, de esta mañana, por ejemplo, tiene que desecharla, recoger toda la orina restante hasta la primera del día siguiente. Por ejemplo, esta mañana se levanta usted, desecha la primera orina, y ya en este tarrito recogería toda la orina de hoy durante toda la noche también hasta la primera de mañana.
y entonces este tarro no se lleva directamente al laboratorio. Lo que hacen es recoger una parte representativa llamada alícuota y se lleva al laboratorio. ¿Qué es lo que podemos con este análisis de orina de 24 horas, qué podemos detectar? Pues podemos detectar insuficiencia renal, la urea y la creatinina, si están en exceso, es porque los riñones no están filtrando de manera correcta. Podemos detectar litiasis o piedras en el riñón, este es el llamado cólico nefrítico, y también se puede detectar en este tipo de análisis. Y por último, podemos detectar también la presencia de hormonas, estudios endocrinos como el cortisol. El cortisol se segrega en las glándulas suprarrenales. Encima de los riñones hay unas glándulas que están por encima, por eso se llaman suprarrenales, y que generan, entre otras hormonas, el cortisol, que es el encargado de control de la presión arterial, y un aumento del cortisol estaría informando de una posible insuficiencia renal, o sea que el riñón no está funcionando de manera correcta. Esto se me ha olvidado decir, o no sé si lo he comentado, que el TKE puede recoger entre las funciones del TKE sería la recogida de este tipo de orina. Bien, vamos a pasar al esputo. El esputo es una secreción producida por las glándulas mucosas de los pulmones y de los bronquios y que se expulsa al toser profundamente. Entonces, el protocolo para la recogida, pues primero se debe de beber agua antes de la recogida para que haya mayor humedad y se pueda recoger mejor el esputo. Después se le pide al paciente que haga unas respiraciones profundas y una tos diafragmática. El diafragma es justo lo que hay por debajo de los pulmones. Lo que hace al contraerse es como comprimir a los pulmones y a los bronquios para que salga por el esputo generado por la tráquea. Por eso se le pide que haga las respiraciones profundas para que expanda y contraiga el diafragma perdón, y después haga una tos diafragmática, o sea, de abajo. Esa tos debe ser profunda y entonces se le pide que como que arrastre, que se haga también un pequeño masaje en la tráquea a la misma vez que escupe el esputo en el bote. Después, obviamente, se tendrá que cerrar e identificar la muestra y enviar al laboratorio. Si la vas a enviar antes de 2 horas, pues obviamente se puede mantener a temperatura ambiente, y si no, si las muestras se van a enviar a posteriori, pues se debe mantener refrigerada entre 2 y 8 grados. Bien, entre las muestras de esputo, que no hay que confundir con saliva, la saliva no es válida en este tipo de cultivos. Ya que el esputo pues, tiene un aspecto filante, o sea, que al caer se hace como hilos, y tiene una apariencia mucoide transparente y blanquecina. Este es el aspecto de un esputo bien recogido. Bien, en el esputo podemos ver pus, con lo cual aquí habría una infección. Esta no valdría porque esto sería saliva, como ves aquí es transparente, con lo cual la expectoración no es correcta. Esto sería el aspecto que debería de presentar. Y ojo, si el esputo presenta sangre, porque es causa de hemoptisis, o sea, presencia de sangre durante la tos, durante la expectoración y la recogida posterior del moco procedente de los pulmones y de los bronquios. Esto nos puede indicar de que o bien puede padecer cáncer de pulmón o laringe, o bien una enfermedad contagiosa, como hemos visto muchas veces ya, como es la tuberculosis.
Bien, vamos a pasar al tema de las heces. Las heces tenemos diferentes parámetros que se pueden evaluar. Las heces son el último residuo sólido de la digestión de los alimentos después de pasar por todo el tracto digestivo. Entonces, entre los parámetros más estudiados estarían el color y la consistencia y forma. Vamos a empezar por las características morfológicas de consistencia y forma. Para evaluar la consistencia y forma se utiliza la escala de Bristol. En la escala de Bristol clasifica las heces del 1 al 7, desde mayor compactación al tipo 7, que sería la de mayor heces líquidas. Entonces tendríamos la de tipo 1 y 2, que son pacientes que están muy estreñidos. La sensación que tienen estos pacientes es que no han evacuado de manera completa, suelen tener dolor cuando intentan o antes de defecar, y sienten el vientre hinchado. Normalmente esto es porque falta fibra en la dieta. Los de tipo 3, 4 y 5 son la forma, la consistencia y forma característica. Forma de salchicha con grietas, salchicha o gotas blandas, pero sigue teniendo una consistencia normal. Y por último pasaríamos a la de tipo 6 y 7. Aquí ya empezamos con el principio de heces diarreicas en el tipo 6, tiene una consistencia ya pastosa. Y pasando ya al último tipo, que es líquida totalmente o prácticamente, sin trozos sólidos, y suele ser debido a infecciones, bien por virus, rotavirus, enterovirus o adenovirus. Los rotavirus y adenovirus son los más característicos en niños. Luego las bacterias como la Escherichia coli, salmonella, listeria. La salmonella, que se da, por ejemplo, en infecciones alimentarias, cuando comemos un alimento en mal estado, y o bien por parásitos intestinales como la Giardia. Bueno, ahora analizando un poco por encima las características morfológicas en el color, nos vamos a fijar en partiendo del color normal, que son heces de color marronáceo, marrones, son heces normales. Bien, cuando las heces son claras, blanquecinas, sin color significa acolia. Esto es debido a que el hígado, uno de sus productos de degradación, son los pigmentos biliares, y los pigmentos biliares son los que le dan el color característico a las heces, en este caso normales, que son heces marrones, o bien el color característico de la orina, que es el color amarillo. Esto es debido a los pigmentos biliares que se han formado en el hígado y que se almacenan en la vesícula biliar. ¿Qué ocurre si hay un problema a nivel hepático o a nivel de la vesícula biliar? Que estos pigmentos no se forman, con lo cual no le dan un color característico. No quiere decir que las heces sean transparentes ni mucho menos, pero salen de un aspecto blanquecino. Por lo tanto, hay un problema en el hígado. ¿Qué ocurre si las heces son de color verde verdoso? Significa que las heces han pasado muy rápido por el intestino delgado y por el intestino grueso, con lo cual los pigmentos no han coloreado, por así decirlo, las heces de manera correcta, con lo cual no hay una absorción clara y eficiente de los nutrientes, porque las heces han pasado muy rápido, y esto suele ser debido a estrés. Por otro lado tenemos las heces amarillas. Esto es debido a que hay un problema en la absorción intestinal, sobre todo a nivel del intestino delgado, pero sobre todo es producido por infección. Entonces es una forma de detectar que puedas tener una infección bacteriana. Luego distinguimos heces con sangre. Si la sangre la sangre se ha producido por hemorragia en el tubo digestivo superior,
esófago, estómago o duodeno, el duodeno que es la primera porción del intestino delgado. Por lo tanto, si la hemorragia se ha producido en cualquier parte de este tracto digestivo superior, la sangre se digeriría y al final tendríamos unas heces de color negro. También puede ser debido a suplementación con hierro, ¿vale? Y las heces que aparecen rojizas son debidas a hemorragias, pero en este caso son hemorragias en el tracto digestivo inferior, o sea, en el colon o intestino grueso. Cuando termina el intestino delgado, comenzaríamos con el colon ascendente, transversal, descendente, el recto y demás, ¿vale? Por lo tanto, si hay una hemorragia en cualquier parte del colon o tracto digestivo inferior, estaríamos hablando de que hay unas heces de color rojizo. Normalmente es para detectar si hay algún problema de cáncer de colon, se hace una colonoscopia o también la sangre oculta en heces, que veremos después. Por último, la recogida de heces. Pues obviamente necesitamos un recipiente con boca ancha. La recogida no tiene que ser superior a una nuez, porque más no es necesario. Y las principales muestras que se pueden detectar, los test que se pueden hacer son parásitos intestinales. En este caso sería de heces totales, heces tal cual, o bien si queremos ver si hay huevos, presencia de huevos o de oxiuros, por ejemplo, en niños cuando tienen lombrices, ¿vale? Las lombrices ponen sus huevos y se detectan a través del test de Graham. Otra prueba también muy común es la digestión de principios inmediatos, para saber si el paciente ha metabolizado bien los hidratos de carbono, grasas o proteínas. Se analiza con esta técnica de digestión de principios inmediatos, para ver el metabolismo regular del paciente. Como hemos dicho antes, la sangre oculta en heces, para ver si hay una hemorragia que pudiera ser representativa o pudiera ser informativo de un posible cáncer de colon. Esto es, antes de hacer una colonoscopia, pues se suele hacer una sangre oculta en heces, en 3 muestras. Y por último tendríamos los coprocultivos, pues tal y como he puesto aquí, son el estudio de microorganismos patógenos que producen una alteración del tracto gastrointestinal, o sea, diarrea. Las heces no son material estéril. Obviamente están cargadas de microorganismos, pero todos los microorganismos de nuestra flora microbiana no son patógenos. Lo que aquí detectamos o queremos detectar es la presencia de salmonella, coli, shigella, o campylobacter, que son las que suelen producir diarreas importantes. Ahora vamos a pasar al tema de la sangre. De aquí, como resumen, vamos a empezar a hablar por el hemograma. El hemograma es lo que vemos en los análisis clínicos, al principio de los análisis clínicos, en los que nos aparece, nos dan información sobre la morfología, sobre el tamaño, la forma de los leucocitos, si hay presencia de glóbulos blancos, que son estos de aquí, el número de glóbulos rojos y glóbulos blancos dentro de la muestra de sangre. Por ejemplo, en una anemia, pues tendríamos alterada la forma y tamaño de los glóbulos rojos, que son estos que aparecen aquí transparentes, porque son anucleados. En el caso que haya una infección y haya un aumento de los leucocitos o glóbulos blancos, que son los que defienden al cuerpo, pues tendríamos un aumento de los glóbulos blancos, como son los monocitos, etcétera. Bien, ¿dónde se recoge esta muestra de sangre para determinar la forma y el número de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos? Pues en este tipo de tubo. Son tubos lila, bien
con un sistema de vacío en el cual se pincha la aguja, esto ya lo estuvimos comentando en clase, o bien tubos sin vacío. Aquí quitaríamos la aguja y pincharíamos la jeringa con la sangre hasta el límite que nos pone el tubo. Aquí directamente sí que se pincha o bien directamente del catéter en el tubo. Normalmente, bueno, estos tubos llevan un anticoagulante para que no se produzca el coágulo y la sangre permanezca entera, porque lo que queremos ver es la morfología y número de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Bien, dentro del hemograma o en el hemograma se suele incluir la velocidad de sedimentación. La velocidad de sedimentación también necesita sangre entera, por así decirlo, y se recoge en un tubo con el tapón negro y también lleva un anticoagulante, en este caso es citrato de sodio. Bien, ahora lo que queremos ver es lo que hay dentro de los glóbulos rojos. ¿Qué puede haber dentro de los glóbulos rojos? Pues obviamente pues urea, creatinina, ácido úrico, en fin, todo esto. ¿Qué es lo que? Entonces ya no necesitamos que la sangre esté entera, necesitamos como obtener el suero y separarlo de la parte física, o sea, la parte de dentro del glóbulo rojo sería el suero, por así decirlo, y el resto de la célula sería el que formaría el coágulo. Para esto utilizamos 3 tubos, marrón, amarillo, el rojo, el más común es el rojo, ¿vale? Aquí os he puesto una regla mnemotécnica, MAR, y estos tubos se utilizan para análisis químicos, para detectar fallos metabólicos, fallos a la hora del cuerpo en metabolizar la glucosa, el colesterol, o bien detectar un posible fallo orgánico, por ejemplo, ver si está alterado el riñón, pues midiendo la bioquímica de la urea, la creatinina y el ácido úrico. Ver si está alterado el hígado, la vesícula biliar, pues con las transaminasas, o bien con la bilirrubina total, o bien si hay un metabolismo correcto de las grasas, del hierro o de la glucosa, si se ha metabolizado o si sus valores están dentro de los normales. En este caso, como vemos aquí, este paciente tiene una alta concentración de glucosa, posiblemente sea diabético. Bien, ¿qué es lo que hacemos para obtener estos valores? La bioquímica, pasaríamos de este tubo en el cual se llena de sangre, esto es un gel separador, que cuando centrifugamos, se situaría en el medio, más o menos por así decirlo, y separaría el coágulo, que es la parte forme de los glóbulos rojos, de lo que hay dentro, que sería el suero. Y el suero es con lo que analizamos, o a partir de ahí analizamos todo esto. Estos no llevan anticoagulantes, ¿vale? Porque lo que queremos es romper los glóbulos rojos. Bien, y ahora quedarían 2 tubos también importantes dentro de los análisis clínicos, que serían los tubos con tapón verde o con tapón azul. Los de tapón verde llevan un anticoagulante, que es heparina, y los de tubo azul utilizan también citrato de sodio como anticoagulante. Bien, ¿qué queremos detectar con esto? Pues queremos separar el concentrado de glóbulos rojos de la parte líquida de la sangre. La sangre es un 90% agua, y el plasma, perdón, contiene un 90% de agua y un 10% sería como el suero que hemos visto antes, ¿vale? Pero en este caso no utilizamos para la obtención del suero, utilizamos anticoagulantes, y para la obtención del plasma utilizamos tubos con anticoagulantes. ¿Para qué? Pues por ejemplo para ver la coagulación sanguínea. ¿Para qué son importantes la obtención del plasma? Pues para ver
los factores de coagulación para ver si la coagulación es correcta o no. Por ejemplo, en casos como la enfermedad de von Willebrand, que es un trastorno sanguíneo en el que la sangre no coagula de manera correcta, o bien en pacientes que están tomando Sintrom, que es un anticoagulante oral, o bien cuando nos hacemos o nos vamos a realizar una intervención quirúrgica, pues para ver si la coagulación sanguínea nuestra es correcta y no nos vamos a desangrar en la intervención, por así decirlo. Bien, otra parte importante de los análisis clínicos es la obtención de sangre arterial para la medición de gases presentes en sangre, llamada también la gasometría. La gasometría utiliza sangre arterial, todas las sangres obtenidas anteriormente, pues sangre de venas periféricas. Esta ya se va directamente a la arteria es más profunda, y para medir los gases. ¿Qué gases hay en sangre? Pues obviamente el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Dónde se produce la ventilación, el intercambio de gases? Pues dentro de los pulmones. El oxígeno entra, se intercambia con el dióxido de carbono y este se exhala. Bien, ¿qué ocurre cuando la concentración de gases de oxígeno y de CO2 está alterada? Pues que obviamente hay una ventilación pulmonar alterada. Por ejemplo, en una neumonía que no está bien curada, una infección que no está bien curada, o bien en una tuberculosis que ha producido una fibrosis, una herida que se ha quedado con una fibrosis, bueno, pues está alterando la función normal de los pulmones, con lo cual hay una alteración a la hora de obtener el oxígeno y del intercambio gaseoso. Por otro lado, cuando los pulmones no son capaces de expulsar el CO2 generado, que es un gas tóxico, se produce una acidosis metabólica. Esta acidosis metabólica presenta una serie de síntomas como náuseas, vómitos, fatiga, y el paciente respira con más rapidez y profundidad de lo normal. O sea, al final viene a ser lo mismo, hay una alteración en la ventilación pulmonar. Y por último vamos a comentar el tema de las condiciones de transporte de las muestras biológicas. Entre las condiciones de transporte, muy importante, el etiquetado de identificación de las muestras, porque si no, no vamos a ningún lado. El tiempo de transporte no es lo mismo que se vaya a enviar con celeridad al laboratorio, o bien que sea necesario o que lo vayamos a transportar, como hemos visto con el esputo, más tarde. Entonces, pues o bien vamos a necesitar un medio de transporte, un medio que lo conserve, o bien refrigerarlo, normalmente entre 2 y 8 grados en la nevera. Otra condición importante es que la temperatura y la humedad sean constantes. Obviamente no puede haber un cambio de temperatura, porque si no la cadena de frío pues se rompería. Y por último, el envasado. El envasado, aquí habría que distinguir entre el envasado cuando se produce un transporte, un embalaje de las muestras cuando las vamos a llevar al laboratorio y las muestras no presentan ningún riesgo biológico, pues obviamente el sistema que vamos a utilizar pues son de cajas herméticas, estancas, vamos, para que no se salgan las muestras. El transporte pues, será en cajas herméticas o neveras portátiles. Estas cajas o neveras pues deben de ser rígidas, resistentes a los golpes, y que además presenten algún material de tipo solvente, por si hay algún derrame de orina o de sangre, y que obviamente sea fácil de desinfectar. ¿Qué ocurre en el caso de que estas muestras sean o presenten un riesgo biológico, por ejemplo, en pacientes con tuberculosis? Pues el embalaje y el envío al laboratorio debe de llevar el sistema triple básico,
embalaje. Tendría un nivel primario donde en la muestra potencialmente peligrosa se mete este recipiente, pues obviamente es estanco porque está a prueba de filtraciones, debe estar etiquetado y debe envolverse en material solvente. Este paquete primario debe de envolverse, debe de meterse en un recipiente secundario, también estanco, o sea, para evitar a prueba de filtraciones, y que encierre y protege al recipiente primario. Por último, este segundo recipiente se debe de meter dentro de un tercer recipiente, que es el recipiente externo de envío. En este es un paquete que protege el recipiente secundario y el contenido de los elementos externos, pues aquí debe de figurar los documentos necesarios que identifiquen a todo el paquete para que pueda enviarse. El sistema de transporte interno puede ser o bien por caja hermética o nevera portátil, o bien el sistema más puntero que se está llevando ahora es el sistema neumático. Es una serie de balas donde se insertan las muestras y a través de una serie de tubos, una red de tuberías huecas, viajan estos recipientes que son los denominados balas, y pueden ir, en este caso, si son muestras biológicas, pues irían al laboratorio, si son fármacos, irían a la farmacia.